Este podcast pertenece a Sistema Chakras, el área de investigación y desarrollo de APRESID. Con más de 20 proyectos en todo el país, Sistema Chakras genera información técnica y desarrolla soluciones para problemáticas locales a través de una metodología basada en el protagonismo horizontal y en el aprender produciendo. Bienvenido a este nuevo episodio de Lógica Bio, un ciclo de podcast impulsado por la Red de Nutrición Biológica. Como todos ya saben, es un proyecto de Sistema Chakras que busca dar respuesta a las preguntas y desafíos en torno al mundo de los insumos biológicos. Yo soy Ramiro Garfagnoli, soy coordinador de la red, voy a estar conduciendo este ciclo y en este episodio hoy vamos a abordar el uso y el impacto que tienen los bioestimulantes en los cultivos extensivos. Me encuentro junto a Alfredo Curá, que le voy a dar un breve espacio para que se presente. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Ramiro, gracias. Yo soy básicamente ingeniero agrónomo recibido en Balcarce. Luego estuve manejando un par de años un camión porque no conseguía trabajo. Finalmente pude ingresar desde Mar del Plata mediante la escritura de cartas y lo demás, hasta que me recibió el doctor Leluar en la Fundación Campomar en Buenos Aires. Ahí hice un doctorado en bioquímica y después de eso estuve un par de años en Estados Unidos mejorando, hacía un postdoctorado en ingeniería genética de plantas. Cuando regresé a la Argentina me incorporé exclusivamente a la Facultad de Agronomía, a la cátedra de bioquímica, y ahí continué mejor dicho, con el estudio de los PGPR. Después voy a describir qué son, pero bacterias promotoras del crecimiento, básicamente, pero viéndolas desde un enfoque de la biología molecular, la expresión de los genes, etcétera, y tratando de responder algunas preguntas que se hacía todo el mundo, que era qué pasaba con las bacterias cuando eran aplicadas a las plantas, y la mayoría de los investigadores veían que había un aumento del desarrollo de la masa radical, etcétera. Tratamos de hacer alguna teoría sobre eso y voy a tratar de comprobarla. Y bueno, finalmente me jubilé el año pasado de agrónomo y de profesor en la facultad, pero sigo trabajando en el área. Muy bien, Alfredo, muy bien. Nunca se deja de ser ingeniero agrónomo. y por ahí la primera pregunta que nos surge en esta temática, como para poder abordarla, es ¿qué son los bioestimulantes? ¿No? Una pregunta que por ahí todos se hacen. Sí, Ramiro, es una pregunta a la que vos podés tranquilamente encontrar una definición muy frecuente. Es una definición que yo diría que acuñó Patrick Dujardin. No sé cómo se pronuncia porque es un apellido francés, más allá de que el origen de él es belga, si no me equivoco. La definición dice que básicamente es un bioestimulante, es cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarse a las plantas es capaz de mejorar la eficacia de estas en la absorción de nutrientes, la tolerancia al estrés biótico o abiótico, o mejorar alguna de sus características agronómicas, independientemente del contenido que pudiese tener, del contenido nutriente que pudiese tener esa sustancia que agregaste, ¿no? Esa es una definición muy, muy clásica, que la vas a encontrar básicamente en la mayoría de las presentaciones que encuentres en internet, pero es básicamente lo que se ajusta a la realidad, ¿no es cierto? Y fíjate que ahí un poco coincide también, conectado con lo que uno piensa que también influye en lo que es en los factores bióticos y abióticos. Y ahí, por ahí la duda que uno surge siempre es que se sabe que hay bioestimulantes que mitigan el estrés hídrico y en estos contextos cambiantes, climáticamente hablando, son bastante importantes. Así que quizá nos podrías contar un poco cómo funcionan en ese aspecto. Mira, Ramiro, desde hace muchos años que básicamente yo me enfoqué dentro de estos, los que ahora se llaman bioestimulantes, ahora hace unos cuantos años, unos 10 años más o menos, me enfoqué básicamente en el estudio de los microorganismos. Microorganismos específicamente ¿cuáles? Microorganismos promotores del crecimiento o rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, también conocidas con el acrónimo del inglés que es PGPRs. Es un acrónimo es una definición que le dio Joseph Klepper y Schrott en el año 1978 en Francia, pero básicamente todo el mundo conoce el término PGPR como bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Dentro de ese panorama es donde enfoqué toda la carrera, desde estudio de la Zospirillum, la interacción con diferentes plantas, primero a escala de laboratorio, por supuesto, porque trabajaba en una cátedra de bioquímica. Mi formación era, si bien como te dije al principio, agrónomo de base, pero después me dediqué básicamente a la bioquímica y a la biología molecular. Entonces,
Ahí empezamos, en una primera etapa, comenzamos a estudiar qué pasaba con la interacción entre la bacteria y la planta, usando Azospirillum como modelo, y plantas de tomate, plantas de maíz también, pero siempre a escala de laboratorio o eventualmente invernáculo o invernadero, no sé cómo se dice correctamente. Sin embargo, después de eso, nosotros sacábamos de las plantas diferentes datos, pero había muchos datos que nos interesaban que tenían que ver con enzimas, con la expresión o represión de algunos genes, para explicar teorías que nos planteábamos en cuanto a por qué se desarrollaban tanto las raíces, principalmente cuando a las plantas de pastos principalmente se le agregaban Azospirillum, ¿no? Azospirillum es una bacteria que, si bien tiene muchos años de haber sido descubierta, la reformuló o la reflotó la doctora Joana Dobereiner de Brasil en el año 76. Yo diría que es la pionera en eso y en la revolución que vino posteriormente. Con ella se formó la ingeniera Inés García en la Facultad de Agronomía y con ella colaboramos y continuamos en el grupo de trabajo, pero así es más o menos la historia. O sea que todo lo que yo te pueda contar con respecto a los efectos, a las cuestiones que aparezcan, generalmente de mejoras en respuestas de la planta al agregado de PGPRs o estos microorganismos que te señalo, provienen definitivamente de aquellos estudios originales de la doctora Dobereiner. ¿Qué efecto entonces podemos encontrar estos PGPR que vos llamás? Sí. ¿Pueden ayudarnos a mitigar el estrés hídrico por lo que vos estás contando? ¿Tiene esa acción? Sí, pero eso ya es una acción mucho más específica. Lo primero que vos podés ver, seguramente cuando agregás una PGPR, vamos a poner el caso concreto de Azospirillum, se lo agregás a una planta como tomate o como maíz, por ejemplo, lo que más vas a ver al comienzo es que quizás tengas una mejor implantación, quizás tengas plantas de tamaño más grande y plantas con raíces más grandes. Por otro lado, hay que ver el aspecto dentro de la bioquímica de la planta, qué está sucediendo con el metabolismo de la planta. La planta que ha sido inoculada con esa PGPR, en este caso concreto te sigo con el Azospirillum y con maíz, por ejemplo, lo que hemos visto, hemos publicado a lo largo de 20 y tanto, casi 30 años, hemos visto que básicamente se generan por parte de la planta, gatillados principalmente por el microorganismo, determinados compuestos que son osmoprotectores, que le permiten a la planta responder mucho mejor al estrés. Lamentablemente acá no vas a poder ver las fotos que tengo, pero por ejemplo durante la época de floración en el maíz, que vos sabés perfectamente que es una de las etapas más críticas que hay, tenemos hechos experimentos a campo donde vos ves una planta testigo que no ha recibido bacterias y una tratada que ha recibido Azospirillum o Herbaspirillum, que también es otra PGPR, donde la planta no está totalmente dañada desde el punto de vista que la hoja, se cartucha, que es algo bastante frecuente desde lo visual. O sea, si vos me preguntás concretamente si el agregado de microorganismos, en este caso que son los que yo he estudiado, más allá de los otros bioestimulantes que puedas encontrar en el mercado, yo te diría que sí, favorecen mucho la respuesta de la planta a la pérdida de agua. Vos acordate que el agua, aparte de permitirle el crecimiento de la planta, le permite generar la fotosíntesis, ¿no? La fotólisis del agua, la captura de dióxido de carbono, etcétera. Todo eso se pierde cuando está sometido a un estrés hídrico. Por otro lado, se establece cuando el microorganismo está agregado a la planta, o sea, la semilla ha sido inoculada y está con el microorganismo, se protege del estrés oxidativo, que es lo que daña las membranas, y por otro lado, al dañar la membrana rompe la estructura celular y la planta se termina muriendo mucho más rápido cuando no tiene una PGPR, por ejemplo. ¿Estos productos se pueden aplicar tanto en semilla como en foliar, estos microorganismos? Sí, Ramiro, sí. He visto, por ejemplo, te voy a plantear un caso más concreto, que es habitual, donde se inoculan y se aplican estos microorganismos con muchísima frecuencia y prácticamente el 100% de los productores, vos sabés perfectamente que lo aplican por varios motivos. Motivo 1, es fácil de aplicar. Motivo 2, le permite obtener una gran cantidad de nitrógeno a la planta a lo largo de su desarrollo, que es la planta de soja. Se le aplica Bradyrhizobin y vos sabés perfectamente que se generan nódulos donde
en esos nódulos se reduce el nitrógeno molecular a amonio y eso le va a permitir a la planta tener una fertilización, entre comillas, proveniente de las bacterias que le va a otorgar las moléculas de nitrógeno necesarias para hacer los aminoácidos, las proteínas, etcétera. Por otro lado, otros microorganismos que se pueden agregar al Bradyrhizobium, que es el específico que se utiliza para la soja, que no son antagónicos entre sí. O sea, por ejemplo, el aplicado sobre la semilla, ese era el punto. Si se aplican sobre la semilla, se pueden aplicar a la planta. Por ejemplo, en el caso de la soja, la inoculación es normalmente en la semilla, antes de la siembra, y se pueden aplicar el Bradyrhizobium junto con el Azospirillum, incluso se agrega también Azospirillum pseudomonas. Hay buenos resultados porque si bien el Azospirillum promueve mucho el desarrollo de la planta, la biomasa principalmente, la biomasa radical, también permite que se explore mejor el suelo. Entonces, al explorar mejor el suelo, tenés más posibilidades de tomar muchos nutrientes que están en el suelo. Y por otro lado, la pseudomona, como te acabo de decir, que también es un microorganismo PGPR, sirve para solubilizar fósforo. En el caso de que haya deficiencias de fósforo, lo puede solubilizar de distintos elementos que están insolubles o no al alcance de la planta. Eso sería en cuanto, no hablo ni de la Azospirillum ni de las pseudomonas, estoy hablando específicamente del Bradyrhizobium que se aplica habitualmente de manera sobre la semilla, pero aplicación foliar también existe y sobre el mismo cultivo de soja. Hay ensayos, hay tesis de doctorado hechas, yo he estado en alguna como jurado y se probaban la aplicación de Azospirillum en distintos momentos del estadio de la planta, de desarrollo de la planta, y se echaban junto incluso con el herbicida y funcionan muy bien, hay muy buenos resultados. O sea que ahí creo que te respondo que sí se pueden aplicar sobre la semilla, que sería lo más habitual, pero que también se aplican de manera foliar y que pueden ser muy efectivos también. Hay datos científicos que lo demuestran. O sea que podemos decir que tenemos ventaja del uso de los bioestimulantes. Y bueno, por ahí por un lado podés ampliar un poco más cuáles serían esas ventajas. Y en segundo lugar, quizá podemos decir alguna recomendación para aquellos productores que nos escuchan que estén considerando el uso de bioestimulantes, sobre todo para la mitigación del estrés hídrico. Por ahí voy más a eso, porque algunas cosas se saben de que todo lo que tenga que ver con PGPR son promotores de crecimiento y le permiten la absorción mayor de nutrientes y tienen otras funcionalidades también. Pero en estrés hídrico quizá no hay tanto desarrollo o tanto hablado en ese punto. Si vos concretamente querés que te responda específicamente en el caso que tengo muy estudiado y por otro lado publicado en un artículo en 2017 que está bastante citado, es un artículo donde se ve la respuesta del maíz, específicamente plántulas de maíz o plantas que no superan los 15 días, a lo sumo 20 días, que han sido producto de 2 tesis de grado para recibirse de ingeniero agrónomo en la facultad nuestra, donde el maíz es sometido a un déficit hídrico absoluto, obviamente comparado con un testigo que no ha sido sometido a ese estrés. Y vos tenés ahí el estudio de ese maíz inoculado con 2 diferentes PGPRs. Una es Azospirillum, como bien ya la tenés clara, y la otra es Herbaspirillum, con la cual una bacteria que se encontró en Brasil hace muchos años y que en Brasil ya la está generando inoculantes con esto, ¿no es cierto? Inoculantes o como se definan específicamente, porque desconozco cuál es la nomenclatura en este momento, pero una o la otra ayudan a proteger a la planta frente a condiciones de estrés. ¿De qué manera? Hace que nosotros vimos en el artículo que publicamos que, por ejemplo, se genera menor daño de la célula vegetal, por supuesto, cuando es aplicado el microorganismo. La planta tolera más tiempo, o sea, no se muere tan rápido como si se moriría, por ejemplo, el testigo. Se produce prolina, se cierran los estomas, se activan algunos genes que están relacionados con la biosíntesis del ácido abscísico, hay menor producción de etileno cuando le agregaste PGPRs. Si vos me decís, dame algo claro, algo sencillo, que lo pueda entender cualquier persona que está dispuesta a agregar una PGPR o no
a su cultivo? Y yo te diría que siempre vas a tener respuesta positiva en la mayoría de los casos. Y lo más importante es que vas a tener una respuesta mediante la aplicación, que puede ser a la semilla o de manera foliar, pero la vas a tener a un costo muy bajo. Estamos hablando de bacterias que han sido aisladas del suelo, provienen del suelo, son todos microorganismos que provienen del suelo y que las dosis necesarias para aplicar en una hectárea es un muy, muy bajo costo el que tienen y es alto el retorno que te dan. O sea que si yo no soy financista ni mucho menos, pero si uno dice me cuesta $5 hacer una aplicación de esto, pero después tengo 250 kilos o puedo tener hasta 400, 500 kilos en el caso del maíz, por el aplicado no de esta bacteria o de yo trabajo con consorcios bacterianos, algunos que solubilizan fósforo, otros que fijan nitrógeno, etcétera. Pero más allá de eso, la cantidad de plata puesta con respecto al retorno esperado es muy, muy conveniente. Y lo que pasa es que en algunos cultivos ya se complica. Por ejemplo, en el caso del maíz, si vos haces maíz a gran escala, o sea, como lo hace cualquier productor, recibe bolsas que tienen 80.000 semillas y es poco probable, por costumbre, que el productor rompa esa bolsa que ya viene curada, lista para la siembra, y le eche ahí un microorganismo en forma líquida a la siembra, ¿no es cierto? Ahí probablemente sería mucho mejor si se pudiese adaptar algún sistema, que desconozco que exista todavía, algún sistema mediante el cual lo pudiese agregar al cultivo en desarrollo, qué sé yo, cuando pone el herbicida, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me entendés? Y la respuesta siempre va a ser favorable. Y te doy un último dato para cerrar este tema, si es que con esto cerraríamos. En las dos campañas de máxima sequía que hemos tenido, la del 2017-18 y la del 22-23, yo tenía ensayos en el campo. Hubo ensayos de otras empresas, etcétera, donde no pudieron cosechar porque directamente ni salían las plantas o veníamos de una sequía tan fuerte que las plantas morían. Las plantas que tenían, estoy hablando de soja específicamente, las plantas que tenían algunas de las bacterias que te he mencionado o mezclas de las bacterias que te he mencionado sobrevivieron. De hecho, hay fotografías aéreas donde vos ves una parte totalmente seca, o prácticamente todo el campo estaba así, en la campaña 22-23, y donde estaba el ensayo que tenía los PGPRs, vos veías que estaban verdes. Obviamente los rendimientos fueron bajísimos, pero no se murieron. Lo que te quiero decir con esto es que esta es una tecnología muy, muy interesante para dos tipos de situaciones. Primero, países con bajos recursos. Por eso se aplican tanto en la India, en muchos lugares de Asia, en África también se está tendiendo a hacer esto. Y por otro lado, es algo económico. El costo es bajísimo comparado con cualquier producto químico que agregues. Acá le estás agregando un microorganismo que además genera en la planta otro tipo de respuesta, que no solamente son de respuesta al estrés. Está muy bien lo que te ha dicho el colega que me mencionaste hace un rato, donde la planta, al tener un microorganismo PGPR, se prepara con una respuesta frente al ataque de patógenos, por ejemplo, activa algunos genes que están como alertas para que cuando llegue un patógeno la planta ya esté preparada. O sea que hay muchísimas funciones colaterales benéficas, por supuesto, cuando vos se la aplicás a cualquier planta. Y si hablamos de plantas de cultivos extensivos, yo básicamente me concentraría en tres, por lo menos, en maíz, en soja y en trigo. En esos tres cultivos hemos trabajado y siempre la respuesta es positiva. Nuestro estudio siempre fue hecho sobre inoculación de la semilla a la siembra. Pero como te dije, hay trabajos científicos, tesis de doctorado, papers publicados, etcétera, por científicos argentinos, que demuestran que la aplicación, por ejemplo, de Azospirillum en la soja durante la aplicación del glifosato, se combinan junto con el glifosato y funciona perfectamente. O sea que es una tecnología muy, muy práctica y debería ser una tecnología habitual. Por ejemplo,
como te decía, son microorganismos aislados del suelo, no son organismos ni transgénicos ni nada por el estilo, más allá que podría ser aislado del suelo y después hacerlo transgénico, pero no es el caso. No tenemos microorganismos transgénicos de uso así en la Argentina a nivel de PGPR, por supuesto, ¿no? Cumplen distintas funciones. Por ejemplo, el azospirilo es un gran promotor del desarrollo de la biomasa de la planta, de ese tipo de cosas. Vos vas a ver plantas más grandes, más verdes incluso, porque también es un fijador del nitrógeno. No hay que dejar de perder esa perspectiva. Si bien no es lo mayoritario está en la promoción del crecimiento, principalmente a nivel radical. Por lo tanto, tenés más raíces, tenés mejor anclaje, tenés mayor exploración del suelo, podés extraer más agua del suelo y nutrientes, por supuesto. ¿Cómo se traduce eso? En un mayor rendimiento. Aunque sea, estamos hablando por ahí capaz que de valores de aumento del rendimiento, mejor dicho, siempre comparado con el testigo, por supuesto, que varían entre los 100 kilos, hablo de maíz, entre los 100 kilos y 500 o 600 kilos. Si vos te pones a hacer los números, estás gastando entre 3 y 5 dólares que podría costar la dosis de una PGPR, hablo de algo que se desarrolle comercialmente, contra el retorno que te está dando, incluso en ensayos que he hecho y que este año voy a volver a hacer, donde voy a poner la mitad de la dosis de fertilizante a la siembra en el cultivo de soja, vas a ver que al agregarle PGPRs, podés disminuir la cantidad de fertilizante aplicado. ¿Por qué? Porque sería mucho más eficiente el uso de ese fertilizante aplicado, aunque sea a mitad de dosis normal, lo cual le permitiría que junto con las PGPR favorezca la exploración más grande, más eficiencia en el uso del fertilizante que le apliques y obviamente quizás llegas al mismo rendimiento que si le hubieses aplicado el fertilizante en su dosis habitual, alta entre comillas, ¿no es cierto?, para nuestro país, sin el microorganismo, sin la PGPR. La pregunta por ahí que me venía en base a lo que te escuchaba, que hablabas de los PGPR. Sí. Yo sabía que vos estabas trabajando en la temática, entonces, bueno, un poco más detallado de qué estabas trabajando. Y la principal pregunta, como vos decís que es muy potencial y que si bien hoy se utilizan muchos los PGPR, ¿qué perspectiva tenés vos al respecto, digamos, de cómo viene esto, digámosle? Me parece muy, muy oportuna tu pregunta, y te digo por qué. Porque cuando uno mira lo que ofrecen todas las empresas, no solamente hablo de las empresas que se dedican al rubro de los inoculantes o de los microorganismos o incluso de vender productos que serían lisados o compuestos que provienen de del crecimiento de las levaduras, que son muy buenos, o ácidos húmicos, hidrolizado de proteínas, etcétera, extractos de algas incluso. Vos ves que todas esas empresas, algunas de ellas genuinamente químicas, o sea que siempre se dedicaron a la química, ya tienen un área, no sé si habitualmente se denomina área verde, pero es ahí donde aplican este tipo de cuestiones. No todas probablemente microorganismos PGPR, pero sí bioestimulantes, probablemente bioestimulantes químicos que de alguna manera mitiguen el estrés en la planta, principalmente el estrés oxidativo o siempre el estrés termina siendo oxidativo, pero el estrés abiótico, por ejemplo, hay productos químicos que se le tiran a los cultivos para protegerlos de ellos, pero siempre son productos químicos. Yo te estoy hablando de que todas las empresas, ya cualquier empresa que vos menciones en el planeta Tierra, ya vas a saber que esa empresa que se dedica a generar productos o agroquímicos en general, ya tiene un área que está enfocada a lo que sería el cuidado del ambiente. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, más que nada porque primero que hay que cuidarlo por cómo sube el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, pero por otro, y otras cuestiones también, ¿no? Pero por otro lado, hacer más eficiente el uso del agua, mantener los rendimientos altos, porque vos pensás que ya a esta altura estamos en 8.000 millones de habitantes en el planeta, el cuidado y aumentar la productividad. Con esto estás haciendo mucho más eficiente la productividad a un costo menor, porque si agregás PGPR concretamente, porque es el área en la que yo he trabajado, y sostenés un rendimiento
conveniente. O sea, vamos a poner números. Si vos me decís, el promedio de la soja en Argentina es 3.000, 3.200 kilos por hectárea, y le pongo, 50 kilos de un fertilizante a la siembra, y yo te digo, mira, Ramiro, ¿por qué no le pones 25 de ese fertilizante fosforado y le pones PGPRs y ponele esta mezcla de PGPR, qué sé yo? Siempre, obviamente, olvídate que tenés que ponerle Bradyrhizobium siempre a la soja. Pero además de Bradyrhizobium te diría, mira, ¿por qué no pones Pseudomonas también? Pues Pseudomonas es una bacteria que se caracteriza por solubilizar el fosfato. O sea, fósforo o especies de fósforo que están que no son accesibles para la planta. Pero la bacteria esa tiene un sistema para solubilizarlo y hacérselo accesible a la planta. Entonces, el fósforo, que por ahí una de esas se lo aplicarías como superfosfato triple, en vez de ponerle 100 kilos, por poner un ejemplo, por hectárea, podrías poner 25 o 50 más Pseudomonas aplicadas en la inoculación y probablemente obtengas 3.000, 3.200 kilos más o menos. No sé si me seguís con la idea, pero lo que quiero señalar como conclusión es que probablemente haciendo un menor uso del nivel de fertilizante que le agregás a la siembra, pero agregándole al cultivo PGPRs, podría sostener un rendimiento rentable a un costo menor. Eso es lo importante, el costo menor, y que los niveles de rendimiento sean sostenidos, que sean altos, que no vayas a pérdida. Me parece fabuloso lo que decís, Alfredo, y muy buena la conclusión que haces, porque no solo desde el punto de vista productivo, sino también ambiental. Eso es lo que trae todo esto de los bioestimulantes, la importancia que tiene, el impacto ambiental que tiene y el impacto en la productividad, que también la realidad es que, digamos, en los sistemas productivos que son empresas también es necesario ver desde ese punto de vista. Totalmente, o sea, y además las empresas, como vos lo sabés, están penalizadas cuando liberan compuestos a la atmósfera que son contaminantes. O sea, las empresas, las químicas, las productoras de productos agroquímicos o las que fueren, pero centrémonos en las que generan agroquímicos. Y de alguna manera algo están contaminando en la atmósfera. Por lo tanto, si de esta manera podrían eventualmente disminuir las multas que se tienen que pagar por el exceso de contaminantes, utilizando un área donde esos contaminantes no sean tantos, sino que con el agregado de microorganismos o cualquiera de los otros bioestimulantes de los que estábamos hablando hace un rato, y baja el nivel de contaminación. Y uno tiene que pensar que estamos en niveles limitantes, por ejemplo, no para mañana ni pasado, pero por ahí para los próximos 50 a 70 años, limitaciones en el contenido de fósforo que se extraen de las minas de Marruecos, de Rusia, de China o de Estados Unidos. Se pueden sacar de otro lado porque la dinámica del fósforo es diferente, pero más allá de eso, lo que se usa como fertilizante es lo que se extrae de esas minas o como se llamen, pero en definitiva a un costo muy elevado, ¿no? Y durante la última etapa subieron mucho esos precios, pasaron los $1.000 por tonelada. La verdad que es muy agradecido por el conocimiento que nos traes y por todo lo que nos contás. Te agradecemos desde ya de vuelta la participación en este podcast y bueno, muy claro el mensaje, así que desde ya muchas gracias y seguimos viéndonos en otros episodios. Bueno, si Dios quiere. Y si me permitís agregar una última línea. Por supuesto, dale. El cultivo de trigo inoculado con microorganismos y después del cultivo de trigo, una vez que se cosecha, vos sabés perfectamente porque sos agrónomo, viene el cultivo de soja de segunda que no se fertiliza, que solamente se inocula. Ese cultivo de soja que no se fertiliza, pero que sí se le agregan PGPR, que se le podrían agregar otras PGPRs además del Bradyrhizobium, el circuito completo de ese año calendario completo que vos tenés desde el trigo hasta la cosecha de la soja de segunda sería altísimamente redituable. Yo lo vi en el campo durante 2 campañas haciendo ensayos a grandes escalas. Muy bueno, Alfredo, muy bueno. Vamos a pasar tu contacto seguramente para que aquel que se quiera contactar, digamos, lo tenga presente. Sí. Bueno, muchas gracias.